justamente sobre esta prevención y atención para comprender estas violencias, tipos de violencias diferentes en la salud pública y privada con la doctora Marcela Mascotena, quien se encuentra del otro lado para conversar con nosotros aquí en Plan de Radio. Marcela, ¿cómo estás? Cristian Loiacono te saluda desde Plan de Radio. Cristian, un gusto. Bueno, muchas ¿Cómo gracias. andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Nos conocemos de acá, de vernos como docentes en la universidad. Sí, 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 de pasar. Tanta gente que uno conoce en la universidad. Totalmente, A veces, años, ¿no? a Años veces justamente de años, trabajo. años, muchos años. Y yo en la universidad desde el 2011. Bueno, ahí está, ya años de trabajo y de cambios, de Sí, crecimiento en esta universidad. Contanos cómo se sí. dieron las jornadas justamente en el día de hoy, porque cuando hablamos de violencias, hablamos de múltiples violencias, ¿no? No solo física, siempre está bueno decirlo, verbal o psicológica, y también dependiendo del ámbito entiendo que pueden cambiar los actores y los roles. Exacto, sí. La violencia tiene tipos, ¿no? Que es donde afecta directamente, pero también tiene modalidades, es decir, en qué ámbitos se puede manifestar esa violencia, ¿no? Ujú. Y en el caso de la charla de hoy tiene que ver con la violencia de género, que está muy entrelazada con la violencia institucional, en el caso que se dé en la salud pública o privada, ¿sí? Cómo detectar tempranamente un caso de violencia, cómo evaluar el riesgo, cómo acompañar a esa persona, cómo asistirla. Cuando está padeciendo violencias. Es decir, concebir a esa persona como un todo integral, ¿eh? Y en el marco de un modelo hegemónico que es el que encontramos en la medicina, un modelo de médico hegemónico tratando a la persona como todo integral, ¿no? En un marco interdisciplinario también. Claro, porque no es solo una cuestión, digamos, psicológica, si, digamos, hay una pareja, un jefe hostigador, sino que también hay una cuestión integral desde la salud después, cómo esa persona lo recepciona en el cuerpo y ya pasamos a una parte clínica. Exacto, exacto. Poder visualizarlo y poder intervenir en un contexto, ¿no es cierto?, de absoluta confidencialidad con esa persona, sin prejuzgar, creyéndole, ¿no es cierto?, en los que nos manifiesta, tomar en cuenta su consentimiento previo, libre, informado, que debe existir en toda práctica médica, es decir, que nos preste el consentimiento si realmente quiere que se deje constancia en la historia clínica de esa violencia que está sufriendo. ¿Sí? Estar abiertos a poder percibir, a desnaturalizar los prejuicios y prácticas que se dan también en la salud pública o privada, con una mirada, sí, intergeneracional, intersectorial, sí, interdisciplinaria. ¿Mm? Hay Mm. un manual que es una guía para la atención pública y privada, un manual clínico, cómo se debe atender en estos casos, donde hay distintos capítulos, ¿no? Hay uno que nos habla cómo sensibilizarnos para poder visualizar este tipo de violencia, otro cómo debería ser el apoyo, ¿eh? A partir de la consulta, cómo tendríamos que pararnos hasta ante esa consulta. Otro capítulo habla de la atención complementaria en cuestiones de violencia de género, otro la atención complementaria en cuestiones de salud mental y por último la atención integral cuando nos referimos a los niños, niñas y adolescentes. Es muy interesante pensar también que en la universidad hay un ámbito para acompañar, ¿no? Para Exacto. recepcionar a muchas personas y poder acompañar. ¿Cómo encontrás que en el último año y medio, que tenemos un gobierno que las capas sociales se ven bastante afectadas, desde lo económico y lo social, claro, implican estas violencias? Y también entendiendo que está quitando la figura, vos me vas a corregir. ¿Me Sí, escuchás ahí? Sí. Vos me sí, vas a sí. corregir, pero quitando la figura de violencia de género.
Ujú. Sí, acá hay, hoy hablábamos en la charla, hay un trabajo muy importante. Bueno, casualmente este manual es del 2022, que establece los protocolos, ¿no? Hay muy pocos hospitales, y sobre todo el gobierno de la ciudad, que no tienen protocolos en casos de violencia, pero el que hace una labor muy importante se hacía desde el Ministerio de la Mujer, que ahora, bueno, no los tenemos, y se hacía una labor muy importante y se planteaban políticas de acción pública con respecto a la violencia de género y la violencia en la salud, ¿no? Entonces ahí nos estamos perdiendo de esta labor tan importante que hacía el Ministerio de la Mujer. De hecho hay una encuesta realizada por una ONG que se llama Casildas, es del 2015-2016, donde nos muestra el gran índice de maltrato verbal en lo que tiene que ver con la mujer en el momento del parto, ¿no? Porque una de las violencias institucionales que más se realizan tiene que ver con la libertad reproductiva o Mm. con la violencia obstétrica. La Y violencia hoy estuvimos obstétrica, que es viendo. algo que antes no se hablaba por ahí en otras generaciones y era como un aceptar, y las mujeres, ustedes fueron las que empezaron a decir, che, este momento es no solo sagrado, importante, lo que cada una considere para ella y para la familia, sino que tener la libertad de estar acompañada con respeto, ¿no? Exacto, el derecho del acompañamiento. Generalmente lo que se hace es hacer callar, ¿no es cierto?, a la persona, infundirle miedo, ¿no? Como para que no reaccione. De esa manera no va a reaccionar y ante esa situación de vulnerabilidad no puede manifestar lo que siente. De hecho, hoy se emocionó mucho una de las alumnas Mira, que participaba con un caso particular de ella. Fue muy emotivo y muy sensibilizante. Bueno, y eso demuestra el grado de violencia psicológica que mm, ella hasta el día de hoy padeció, porque fue hace 10 años, y comentó cómo no la dejaban hablar, le indujeron el parto con un goteo. Bueno, nos manifestó cuál fue su vivencia con respecto a este tema, ¿no? Y ahí sí, la OMS, por ejemplo, nos habla de cuántas cesáreas tendrían que ser por parto. También, por ejemplo, el tema de la inducción del parto tendría que ser 1 cada 10 y son más. Bueno, en esa situación, ¿no? También la participación que tiene el personal médico con los practicantes, ¿no? Estamos acostumbrados a ver que viene el médico con los practicantes y la mujer tiene derecho a saber quién toma conocimiento de su historia clínica, quién es la persona que la está atendiendo en ese momento, ¿no? Y este derecho, como decís, de ser acompañadas durante el parto y posterior al parto, no padecer de comentarios irónicos, descalificantes. Hay una de las filiminas que revela un comentario que muchos los han escuchado, callate y pujá. O sea, cuestiones que podemos pensar que no existen, pero existen a diario, ¿no? te hago una pregunta. ¿Habrá alguna guía específica para los hospitales o clínicas en este caso que se pueda pensar? No creo que de parte del Estado hoy, ¿no? Pero tal vez desde algunas asociaciones o grupos de mujeres, porque es algo No, no, recurrente esto, ¿no? claro, bueno, esta guía que te digo, este Mm, manual clínico es del 2022. bien. Eh, este manual clínico nos da todos los pasos a seguir, muy interesante. Yo me puse a investigar sobre el tema para poder preparar la jornada de hoy y aún nos da, que yo lo repartí, una historia clínica
con perspectiva de género, de cómo se tendría que desarrollar esa consulta, porque cualquier consulta traumatológica, ginecológica, desde cualquier lugar, con una perspectiva de género se puede transcribir en esa historia clínica con el consentimiento de la mujer, no solamente para uno mismo, o sea, para el profesional que tiene que seguir a esa paciente, sino para otro que pueda llegar a intervenir, cuál es la situación de esa persona con respecto a la violencia. Sí, existe este manual que te digo que tiene 15 capítulos. Bien, esto es muy interesante para que lo tengan en cuenta las personas que nos están escuchando, ¿no? Por último, te pregunto, Marcela, yo te tuteé, así como no, ni siquiera No, de movida. Gracias no hay drama. por permitírmelo. Marcela, ¿hay otro tipo de jornadas que se vengan, tal vez de acá a un mes, a 2 meses o en algún lado? Ahora no estamos organizando otra, pero vamos a organizar seguramente una desde el Ministerio Público de la Defensa, Bien, eh, para que también tengan conocimiento qué herramientas judiciales, ¿no?, tienen aquellas personas que se encuentran en extrema vulnerabilidad y que tampoco no tengan los medios económicos como para poder recurrir a un abogado y ejercer sus derechos a la defensa, a la igualdad, a la libertad, ¿no? Estos de derecho a la vida y derechos que son inherentes a la persona humana. totalmente. Bueno, contá con nosotros, por supuesto, aquí con Plan de Radio, sean aquí en la universidad o Te tal vez agradezco, en otros lugares. ¿Eh? Muchísimas te gracias y por agradezco supuesto, muchísimo. por favor, y por supuesto a la orden aquí porque las jornadas que tienen que ver con la violencia, con el respeto y con muchas cosas son cosas que faltan sobre todo en estos últimos tiempos, ¿no? Donde pareciera que Sí, la violencia o que desde algunos roles sí, es institucionales cuestión de diaria. que se insulte está Sí, bien, pareciera. sí, sí, tal cual, tal cual. Muchas gracias. Te agradezco a vos, Cristian. Gracias, ¿eh? Ahí estamos, la doctora Marcela Mascotena justamente